Y dentro de los capítulos en este libro que veremos, mencionaré sus títulos y una breve descripción de lo que tratarán en ellos. El primer capítulo se hace llamar La civilización del espectáculo y vendría a funcionar como una introducción hacia lo que se verán en temas posteriores y también críticas dentro de la sociedad de la actualidad. El segundo capítulo se llama Breve discurso sobre la cultura, en donde se compararán las culturas de los tiempos anteriores con los tiempos actuales en temas como ya sea la economía, la familia, los valores cívicos. Y en el capítulo 3, llamado Prohibido Prohibir, será énfasis en cómo han cambiado los tiempos a través de la historia sobre los muchos otros roles que puede jugar la sociedad, las leyes. El capítulo 4, la desaparición del erotismo, habla sobre, entre otras cosas, cómo ha cambiado el sexo dentro de la sociedad, lo que hizo que se frenara este deseo en los jóvenes, cómo esto puede ser considerado un arte, entre otras cosas. En el capítulo 5, llamado La cultura, la cultura de la política y el poder, el autor nos narra cómo entre algunas vivencias de su época y también sobre los puntos de vista de diversos autores sobre el tema de la política de los tiempos actuales y los tiempos modernos, nos hablará también sobre los cambios radicales que ha tenido, la forma en la que antes se llevaban a cabo y también sobre cómo actualmente el poder que se lleva a partir de las clases políticas es distinto en comparación a tiempos pasados, pasando sobre cómo la cultura ahora influencia la política, entre otras cosas. Y el capítulo 6, El opio del pueblo, nos hablará brevemente, antes de concluir, sobre características que tengan las sociedades a partir de sus gobernantes o sus políticos y cómo es que ellos en los tiempos modernos no muestran el interés necesario sobre temas de interés en la sociedad. Capítulo 1. La civilización del espectáculo. Este capítulo nos habla sobre la civilización del espectáculo, que quiere decir que es lo que el mundo ahorita estábamos viviendo, donde en el primer lugar de la tabla de los valores lo ocupa el entretenimiento, donde divertirse y escapar pues del aburrimiento son la mayor pasión juvenil y también de todas las personas que nos jala ahorita. La banalidad de la cultura, la frivolidad, el periodismo irresponsable, la chismografía y el escándalo son algo que jala nuestra cultura fuertemente ahora. También nos habla de la etapa después de la Segunda Guerra Mundial en las sociedades democráticas, Europa y América del Norte. Las clases medias fueron las que crecieron como la espuma después de este auge de la Segunda Guerra Mundial. Con el constante crecimiento de la clase media, se fueron aperturando parámetros morales, empezando por la vida sexual, la cual antes estaba frenada por la iglesia, y entonces quiere decir que nuestro mundo ahora es más desarrollado en esa parte. También se multiplicaron las industrias, la publicidad ejerció un mayor magisterio decisivo en cuanto a nuestros gustos, nuestra sensibilización, nuestra imaginación y nuestras costumbres, y aún afectó a nuestra cultura, donde se transmite ahora a través de la familia y los medios de comunicación, entre otras cosas. El autor Mario Vargas en el capítulo 2 habla sobre el breve discurso de la cultura, que a lo largo de la historia la noción de la cultura pues ha tenido distintos significados. En nuestra época, la cultura siempre significa una suma de factores y disciplinas. La cultura se va constituyendo en nuestra sociedad por tradiciones, evoluciones, etc. Yo entendí que en el autor tiene que establecer la cultura, es la suma de creencias, conocimientos, lenguajes, costumbres, que en un resumen de todo aquello, en resumen de la cultura, es todo aquello que un pueblo dice, hace, teme o adora. Vaya la evolución.
Cada vez somos más incultos a base de la tecnología. Capítulo 3, Prohibido Prohibir, del libro de Mario Vargas, nos habla de las clases altas y bajas refiriéndose en la educación y en las diferencias que éstas tienen. En las clases bajas sufren de muchas problemáticas como son abusos físicos, psicológicos. Los maestros tienen bastantes problemas para poder llegar a sus escuelas a impartir clases por acosos o violencia. Y en estas escuelas no sufren de problemas de violencias económicos, no sufren de necesidades para poder impartir lo que son las clases como se debe. El capítulo 4 de Mario Vargas nos habla de la desaparición del erotismo. Es un gran cambio el tema del sexo en nuestra sociedad, ya que es algo muy interesante para nosotros. El erotismo más que nada habla sobre la pasión, el amor, el deseo, la excitación, el orgasmo, y que nos eleva la conciencia y nos hace la capacidad de pensar e imaginarnos demasiadas cosas. Bueno, el erotismo es considerado como un arte. Ventajas y desventajas de la desaparición del erotismo. Una de las ventajas es de que utilizamos el erotismo para practicar por placer, sin emoción ni pasión, apresurado, rápido. Y una de las ventajas es de que practicamos el sexo con amor, con pasión, deseo, etc. Lo que se está perdiendo, más que nada. Se quiso frenar el embarazo no deseado en los jóvenes en base a la educación sexual. El capítulo 5, llamado La cultura, la política y el poder, trata sobre los tiempos modernos en donde la cultura ejerce una influencia hacia la política, influencia que en vez de que se le exijan a la misma política, que cree más bien estándares de excelencia y de integridad, más bien la deteriora moralmente y estimula que muestre lo peor de ella. También en los tiempos modernos, por medio de un periodismo amarillista y irresponsable, se magnifican los aspectos negativos de la política día a día en nuestros países, en donde no existe la democracia y los ciudadanos tienden a reasignarse a las leyes que existen, existiendo nula reacción de ellos hacia los niveles de corrupción en nuestros países desarrollados o no desarrollados. ¿Ya? Es que Bueno, nosotros vamos a decir la conclusión del libro de la civilización del espectáculo. Es interesante el libro porque habla de los tiempos, cómo van cambiando los tiempos. Que antes los problemas se resolvían, había moral, había ética entre las personas. Hoy no, hoy se pierde todo eso, la ética, la moral. También habla de cómo la tecnología nos está dañando. Cómo todos vamos destruyendo poco a poco el ser humano. ¿Usted qué dice, compañero? Bueno, el autor Mario Vargas también habla sobre la cultura, la crisis que pasa en nuestra época, y además expone un modelo de Eliot que habla de una cultura estructurada en 3 instancias, que es el individuo, el grupo élite y la sociedad en su conjunto. Y en cuanto a política, también habla sobre los actores y personas como cantantes que ocupan cargos importantes y no debido a sus aptitudes, sino a su presencia en el espectáculo y en la vida.
Otro punto importante en la política y en el poder es que actualmente ya no hay ética para elegir a representantes hacia nuestra nación. Esto ya quien tiene el poder elige al representante que quiere. Los tiempos han cambiado demasiados. Actualmente por medio de un periódico esto lo establecen. Ya no hay democracia en nuestro país en estos días. Además, en el capítulo 4, el autor Mario Vargas hace énfasis en la desaparición del erotismo, que viene siendo la pasión, amor y deseo sexualmente. Y bueno, también hace referencia a la educación sexual,